Esta empresa no vale nada y nunca valió, declaró mi hermano Vincent ante el tribunal, mientras su abogado gesticulaba dramáticamente hacia unos documentos financieros falsificados que presentaban mi firma de ciberseguridad como un proyecto fallido, ahogado en deudas. Mis padres estaban sentados en la galería, asintiendo y aplaudiendo discretamente cuando el abogado de Vincent terminó su argumento para forzar la venta de activos inútiles con el fin de saldar una deuda familiar fabricada. Yo no dije nada. Había aprendido hacía mucho que defenderme ante personas decididas a malinterpretarme era energía desperdiciada. Entonces la jueza Patricia Martínez se quedó congelada a mitad de una frase mientras revisaba la petición, y su expresión pasó del aburrimiento judicial rutinario a un reconocimiento tajante. Licenciado, necesito detenerla aquí. Mi esposo me habló anoche de esta misma empresa. Meridian Security Solutions es un contratista federal de defensa con información clasificada. Explique esta petición de inmediato. Déjame contarte cómo la avaricia de mi hermano chocó de frente con la seguridad nacional. La familia Castellano siempre tuvo una regla fundamental, Vincent primero. Mi hermano mayor había sido el hijo dorado desde que nació, el varón por el que mis tradicionales padres italoamericanos habían rezado, el heredero de la herencia que imaginaban construir. Yo llegué 4 años después, una hija en una familia que veía a las hijas principalmente como apoyo para los hijos. Vincent tuvo educación privada. Yo tuve escuela pública y un trabajo desde los 16 para pagar mis actividades. Vincent recibió un auto nuevo al graduarse. Yo recibí su sedán viejo con 120,000 millas. Vincent tuvo la universidad totalmente pagada. A mí me dijeron, ya gastamos demasiado en tu hermano. Pero hay un detalle sobre ser ignorada, te enseña a construir en silencio. Mientras Vincent navegaba una carrera en negocios sostenido por su carisma y el dinero de mis padres, yo obtuve becas para Carnegie Mellon y descubrí mi talento para la ciberseguridad. Mientras él brincaba de un trabajo en ventas a otro, sin fracasar del todo ni destacar jamás, yo pasé 10 años en la NSA aprendiendo a proteger sistemas que protegían al país. A los 34, dejé el servicio gubernamental para fundar Meridian Security Solutions. A los 41, mi empresa tenía contratos con el Departamento de Defensa por $47 millones anuales. Mi familia no sabía nada de esto. Para ellos, yo seguía siendo la hija que abandonó a la familia para seguir alguna cosa de computadoras en Virginia. Vincent seguía siendo el triunfador, a pesar de su tercer negocio fallido y su segundo divorcio. Algunas familias ven solo lo que quieren ver. La mía no era la excepción. El ataque legal llegó sin aviso. Vincent presentó una demanda civil alegando que yo le debía a la familia $340,000 en préstamos que supuestamente habían hecho durante mis 20, dinero que, según él, mis padres me habían dado para educación y gastos de vida y que ahora reclamaban con intereses. Los documentos eran elaborados y completamente falsos. Pagarés con firmas falsificadas. Estados de cuenta manipulados mostrando transferencias que nunca ocurrieron. Un rastro de deudas que existía únicamente en la imaginación de Vincent. Su objetivo era evidente, obligarme a liquidar mi empresa para pagar deudas que no debía, con el de algún modo beneficiándose de la venta de liquidación. Seguramente había encontrado a alguien dispuesto a comprar una empresa de ciberseguridad en problemas por una fracción de su valor, planeando quedarse con la diferencia. Lo que Vincent no entendía, no podía entender, porque jamás se preocupó por saber a qué me dedicaba realmente, era que Meridian Security Solutions no era una startup frágil. Era un contratista de defensa con operaciones clasificadas, supervisión federal y conexiones con agencias de inteligencia que no apreciaban que amenazaran sus activos. La audiencia se programó para un miércoles por la mañana en Alexandria. Vincent llegó con su mejor traje, irradiando el encanto confiado que siempre había funcionado con mis padres. Su abogado era un licenciado local especializado en disputas financieras familiares, competente para casos comunes, completamente incapaz de manejar lo que realmente implicaba este. Mi abogada era una exoficial JAG que ahora manejaba temas legales de contratistas de defensa. Yo le había informado lo mínimo, entregándole documentación que demostraba que los préstamos eran falsos, sin explicar los detalles clasificados del trabajo de Meridian. No necesitaba saberlos para demostrar el fraude. Lo que ninguna de las dos anticipó fue a la jueza Patricia Martínez. Su esposo, el coronel Robert Martínez, trabajaba en la División de Operaciones Cibernéticas del Pentágono. Estaba directamente involucrado con contratistas que protegían sistemas militares contra ataques extranjeros. Conocía muy bien a Meridian Security Solutions, no por mí personalmente,
sino porque el trabajo de mi empresa pasaba por su escritorio regularmente. La noche antes de la audiencia, él había mencionado que revisó un nuevo protocolo de encriptación presentado por un contratista. Mencionó el nombre de la empresa. La jueza Martínez lo recordó. La audiencia comenzó de manera normal. El abogado de Vincent presentó los documentos falsificados, describiendo a una hija desagradecida que había tomado dinero familiar y jamás lo devolvió. Mis padres habían firmado declaraciones, probablemente entrenados por Vincent, apoyando las acusaciones de deuda. La demandada creó su empresa con recursos familiares, argumentó el abogado. Ahora esa empresa debe liquidarse para cumplir con sus obligaciones. Solicitamos que el tribunal ordene la venta forzosa de los activos de Meridian Security Solutions. Vi a mi hermano asentir con suficiencia, vi a mis padres aplaudir suavemente cada punto ganado en mi contra. 7 años construyendo algo importante, y seguían viéndome como la hija decepcionante que eligió las computadoras sobre la familia. Entonces llegó nuestro turno. Mi abogada comenzó a explicar el análisis forense que habíamos hecho a los documentos, fuentes anacrónicas, metadatos inconsistentes, estados de cuenta de bancos que ni siquiera existían en las fechas señaladas. Una demolición de fraude estándar. La jueza Martínez había estado tomando notas, con una expresión profesionalmente neutral. Pero cuando mi abogada mencionó el nombre de Meridian por tercera vez, algo cambió. Dejó de escribir. Sus ojos se entrecerraron. Licenciada, interrumpió, necesito detenerla aquí. La sala quedó en silencio. Mi esposo me habló anoche de esta empresa. Meridian Security Solutions. La voz de la jueza tenía un filo que antes no estaba. Esa empresa es un contratista federal de defensa que trabaja en sistemas sobre los que ni siquiera puedo preguntar. El abogado de Vincent parpadeó. Su señoría, no estoy seguro de. De lo que yo estoy segura es de que alguien acaba de presentar una petición para forzar la liquidación de una empresa que tiene contratos activos con el Departamento de Defensa. Una empresa con autorizaciones de seguridad y operaciones clasificadas. Una empresa que no puede simplemente venderse para cubrir deudas supuestas sin aprobación federal y revisión de seguridad nacional. Se volvió hacia el abogado de Vincent con una expresión que lo hizo encogerse visiblemente. Licenciado, ¿realizó alguna diligencia debida sobre lo que esta empresa realmente hace antes de presentar esta petición? Mi cliente proporcionó documentación de los préstamos. Su cliente presentó lo que ahora parece ser documentación fabricada, intentando apoderarse de un contratista de defensa mediante manipulación en un tribunal civil. La voz de la jueza podría haber congelado agua. ¿Entiende las implicaciones potenciales de esto? La sonrisa confiada de Vincent había desaparecido por completo. Se inclinó hacia su abogado, susurrando con urgencia, probablemente dándose cuenta apenas en ese momento de que su plan tenía dimensiones que jamás había considerado. Atacar una empresa común era una cosa. Amenazar accidentalmente la infraestructura de seguridad nacional era algo completamente distinto. Su señoría, intentó su abogado, mi cliente no tenía conocimiento de ningún contrato federal. Entonces su cliente presentó esta petición sin entender lo que estaba atacando. Lo cual es, o una negligencia profunda, o una ceguera deliberada. La jueza se volvió hacia mí. Señora Castellano, supongo que cuenta con documentación sobre el estatus federal de su empresa. Mi abogada entregó una carpeta. Meridian Security Solutions tiene contratos activos con el Departamento de Defensa, el Departamento de Seguridad Nacional y varias agencias de inteligencia cuyos nombres no estoy autorizada a mencionar. La empresa no puede liquidarse, venderse ni transferirse sin supervisión federal y procesos de aprobación que normalmente tardan mínimo 18 meses. La jueza Martínez revisó los documentos, su expresión endureciéndose con cada página. Esta petición no solo carece de fundamento, sino que potencialmente constituye interferencia con contratos federales. Miró directamente a Vincent. Señor Castellano, entiende que lo que ha intentado aquí podría ser remitido a las autoridades federales. Vincent se puso pálido. Por primera vez en su vida, su encanto no iba a salvarlo. Nuestros padres, sentados detrás de él, parecían confundidos. Les habían dicho que se trataba de un simple caso de cobro de deuda, que su hija problemática finalmente había sido alcanzada por obligaciones que llevaba años evadiendo. No habían entendido lo que Vincent estaba haciendo realmente. Quizá todavía no lo entendían. Su señoría, solicito un breve receso, dijo el abogado de Vincent, con la desesperación filtrándose en su voz.
Mi cliente desea retirar la petición. Estoy segura de que sí. Pero ya pasamos ese punto. La jueza colocó los documentos sobre la mesa. El tribunal ordenará una investigación completa sobre estos documentos presuntamente falsificados. Si la evidencia sugiere fraude deliberado, especialmente fraude dirigido a un contratista de defensa, este asunto será remitido a las agencias federales correspondientes. ¿Agencias federales? La voz de mi madre resonó desde la galería. ¿Qué agencias federales? Esto es un asunto de familia. La mirada de la jueza se movió hacia mis padres. Señora, su hijo presentó documentos fraudulentos en mi sala con la intención de apoderarse de una empresa que protege sistemas militares estadounidenses. Esto dejó de ser un asunto de familia en el momento en que él involucró a contratistas federales. El receso que siguió fue un caos. El abogado de Vincent hacía llamadas frenéticamente, tratando de entender qué tan grave era el desastre que su cliente había provocado. Mis padres me arrinconaron en el pasillo, aún sin comprender lo que acababa de ocurrir. ¿De qué está hablando?, exigió mi padre. ¿Contratos de defensa? ¿Desde cuándo trabajas con el ejército? Desde hace unos 7 años. Nunca preguntaron. No lo sabíamos. No quisieron saberlo. Ustedes decidieron que yo era un fracaso porque no era Vincent, y jamás se molestaron en aprender otra cosa. Mi madre lloraba. Vincent dijo que la empresa no valía nada. Dijo que estabas batallando, que necesitabas intervención. Vincent dijo lo que necesitaba decir para robarse mi empresa. Esos documentos son falsos. Todos. Nunca recibí dinero de ustedes y lo saben. Él dijo que era por el bien de la familia. No hay familia, mamá. Está Vincent, y están todos los que él usa. Me alejé antes de decir algo de lo que me arrepintiera. La audiencia se reanudó 1 hora después. La jueza Martínez había hecho llamadas adicionales durante el receso. La situación aparentemente había escalado más allá de los canales judiciales normales. Los contratos de defensa federales activaban notificaciones automáticas cuando se veían amenazados por acciones legales. El tribunal ha estado en contacto con representantes del Departamento de Defensa, anunció. Enviarán a alguien para revisar este asunto. Debido a la naturaleza sensible de las entidades involucradas, este caso se pospone hasta contar con la consulta federal. Vincent parecía un hombre viendo su vida derrumbarse en cámara lenta. Además, continuó la jueza, el tribunal ordena un análisis forense inmediato de todos los documentos presentados con esta petición. Si se confirma evidencia de fraude, señor Castellano, enfrentará cargos criminales además de cualquier consecuencia federal que corresponda. Su señoría, por favor, intentó el abogado de Vincent. Licenciado, su cliente intentó usar mi tribunal para atacar infraestructura federal. Sea por ignorancia o malicia, el resultado es el mismo. Este asunto ya no está solo en mis manos. La investigación federal tardó 4 meses. Los analistas forenses confirmaron lo que yo ya sabía. Todos los documentos de préstamo eran falsificados, creados durante el último año usando técnicas para simular antigüedad. Los estados de cuenta bancarios referían cuentas que nunca existieron. Las firmas eran composiciones digitales manipuladas. Vincent había invertido bastante tiempo y dinero construyendo este fraude. Investigó lo suficiente para crear documentos convincentes, pero no lo suficiente para entender que estaba atacando. La Fiscalía Federal decidió no presentar cargos relacionados con interferencia en contratos de defensa. Las operaciones de mi empresa no habían sido interrumpidas. Pero cooperaron encantados con las autoridades estatales que perseguían cargos de fraude, falsificación y perjurio. El juicio de Vincent fue breve y contundente. Su abogado no pudo envolver la evidencia en mentiras elaboradas cuando los hechos eran técnicos e irrefutables. El juez lo sentenció a 3 años en una prisión federal, además de restitución. La restitución fue lo que más le dolió, $127,000 en honorarios legales que yo había tenido que pagar para defenderme de su petición fraudulenta. Mis padres intentaron reconciliarse después. Fueron a mi oficina, la primera vez que veían las instalaciones de Meridian, con sus protocolos de acceso seguro y placas de certificación gubernamental. Miraban alrededor como turistas en un país extraño, incapaces de conectar a la hija que habían menospreciado con la empresa que la rodeaba. No lo sabíamos, repetía mi madre. Él nos dijo que estabas batallando. Dijo que necesitabas ayuda. Él dijo lo que ustedes querían creer. Lo que siempre han querido creer, que Vincent era el exitoso y yo la decepción. No es justo. ¿No lo es?
Menciona una sola vez en que preguntaste por mi trabajo. Una sola vez que viniste a visitarme. Una sola vez que celebraste un logro que no fuera de Vincent. No pudieron. Dejé de necesitar su aprobación hace mucho tiempo, les dije. Construye esto sin ustedes, y sinceramente, lo prefiero así. Pero necesito que entiendan algo, su preferencia por Vincent no solo es injusta. Lo ha habilitado. Cada vez que justificaron su comportamiento, que financiaron sus fracasos, que creyeron sus mentiras, ustedes ayudaron a crear a la persona que intentó destruirme. El rostro de mi padre se endureció. Sigue siendo nuestro hijo. Y yo sigo siendo su hija. Pero nunca nos han tratado igual, y los dos lo sabemos. Esa conversación fue hace 2 años. Vincent cumplió 18 meses antes de recibir libertad condicional. Ahora vive en un pequeño departamento, con prohibición de participar en actividades empresariales durante su periodo de prueba, trabajando en un almacén por una fracción de lo que antes ganaba. Nuestros padres lo mantienen económicamente, lo cual es su decisión. Yo no he hablado con ninguno de ellos desde entonces. Meridian Security Solutions sigue creciendo. Hemos añadido contratos con socios de la OTAN y ampliado operaciones hacia la protección de infraestructura civil. Los ingresos del año pasado superaron los $60 millones. Me han invitado a presentar informes ante comités del Congreso sobre amenazas de ciberseguridad. Nadie de mi familia sabe nada de esto. Y no tienen por qué saberlo. La lección que saqué del ataque de Vincent no fue sobre venganza ni vindicación. Fue sobre el peligro de la subestimación. Mi hermano creyó que yo no valía nada porque necesitaba creerlo. Justificaba su propia insuficiencia, su necesidad de tomar de otros lo que él no podía construir. Mis padres lo creyeron porque encajaba con su visión del mundo, con su inversión emocional en él sobre mí. Todos estaban tan seguros de que entendían mi vida que nunca se molestaron en mirarla realmente. El esposo de la jueza Martínez resultó trabajar en el Pentágono. Eso fue coincidencia, suerte, el universo alineándose a mi favor. Pero la verdad habría salido a la luz de todos modos. El estatus federal de Meridian habría surgido durante la debida diligencia. El fraude de Vincent habría sido expuesto por análisis forense. La coincidencia solo lo hizo más rápido y más dramático. Mi oficina tiene una ventana con vista al Potomac. A veces me paro ahí, observando las luces del Pentágono al otro lado del agua, pensando en el camino que me trajo hasta aquí. La hija ignorada. La hermana descartada. La mujer que construyó algo que importa mientras su familia miraba hacia otro lado. Ellos querían que yo no fuera nada. Necesitaban que yo no fuera nada, para sentirse mejor consigo mismos. Me convertí en algo de todos modos. No por ellos. No para demostrarles nada. Sino porque construir es lo que hago, lo que siempre he hecho, lo que seguiré haciendo mucho después de que sus opiniones se desvanezcan en la irrelevancia. Vincent trató de destruir mi empresa con documentos falsos y manipulación en tribunales familiares. No sabía lo que realmente era mi empresa. Tampoco sabe lo que soy yo. Algunas personas nunca aprenden. Yo dejé de esperarlas.